Escuelas donde algo quedó atrapado. Hay lugares que guardan más que recuerdos. Escuelas con pasillos largos, pizarrones gastados y ecos de risas infantiles pueden convertirse en algo más cuando las luces se apagan. Bienvenidos a una nueva entrega de terror, donde lo inexplicable acecha en cada sombra, ya sea que estés en casa, en la carretera o en la penumbra. Hoy te traigo 3 historias de personas que trabajaron o estudiaron en escuelas que ya no existen. Lugares que, aunque fueron demolidos o cerrados, dejaron una marca imborrable en quienes las vivieron. Prepárate para historias que desafían la lógica y despiertan tus sentidos. Apaga las luces, ponte los audífonos y déjate envolver por lo desconocido, pero mantente alerta. Los ruidos extraños podrían no venir solo de estos relatos. Aquí, tus preocupaciones cotidianas se quedan fuera. Tu único temor será convertirte en el próximo protagonista de una de estas historias. Historia 1. El salón que no terminaba. Mi nombre es Rubén y durante 5 años fui conserje en una escuela primaria a las afueras de Guadalajara. El edificio era de los años 70, un bloque de concreto con pasillos largos, ventanas que crujían con el viento y un olor constante a humedad que nunca se iba, sin importar cuánto limpiara. No era una escuela grande, apenas 2 pisos con una docena de salones, un patio polvoriento y una cancha de básquet con la pintura descascarada. Trabajaba el turno vespertino, lo que significaba que llegaba a las 3 de la tarde y me iba cerca de las 8, cuando el lugar ya estaba vacío. Mi rutina era simple: barrer los pasillos, trapear los salones, vaciar los botes de basura y cerrar con llave. Siempre lo hacía solo, o eso pensaba. Desde el primer mes, noté algo extraño en el salón 3B, al final del pasillo del segundo piso. No era algo que pudiera explicar con claridad al principio, solo una sensación. El 3B siempre parecía más oscuro, incluso con las luces encendidas. Las lámparas fluorescentes zumbaban y parpadeaban, no siempre, pero sí lo suficiente como para ponerme nervioso. Los pupitres estaban rayados, llenos de nombres, corazones y garabatos infantiles, pero había uno en la esquina, junto a la ventana, que siempre estaba impecable, demasiado limpio, como si nadie se hubiera sentado ahí en años. La primera vez que lo noté, pasé la mano por la superficie. Ni una marca, ni una mota de polvo. Me dio un escalofrío, pero lo achaqué al cansancio. Con el tiempo, empecé a evitar el 3B. No era algo consciente. Simplemente encontraba excusas para dejarlo al final de mi ronda. Pero no podía ignorarlo por completo. Los objetos que dejaba en ese salón, un trapo, una escoba, incluso mis llaves, desaparecían. No los encontraba en ningún lado, ni en la bodega, ni en los otros salones. Al principio, pensé que era un descuido mío. «Te estás volviendo viejo, Rubén», me decía. Pero luego empezaron los sonidos. Un año, como si alguien arrastrara un pupitre sobre el piso. Lo escuchaba cuando pasaba por el pasillo, siempre después de las 7, cuando el sol ya se había puesto. Me detenía, miraba por la ventana de la puerta y nada, todo en orden. Los pupitres alineados, el pizarrón limpio, la luz parpadeando. Pero el roce volvía, más claro, como si alguien quisiera que lo oyera. Una noche, harto de mis propios nervios, decidí enfrentar lo que fuera. Era viernes, cerca de las 8, y el silencio en la escuela era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración. Agarré mi linterna, aunque las luces del pasillo estaban encendidas, y caminé hacia el 3B. El zumbido de las lámparas parecía más fuerte esa noche.
como un enjambre de abejas atrapado en las paredes. Abrí la puerta del salón y encendí la luz. Todo estaba en su lugar: los pupitres, el pizarrón, las sillas. Pero el aire se sentía denso, como si alguien hubiera estado ahí segundos antes. Caminé hasta el fondo, hacia el pupitre limpio. Me quedé mirándolo, esperando no sé qué. Entonces, la puerta se cerró sola. No con un portazo, sino despacio, con un clic suave, como si alguien la hubiera empujado con cuidado. Mi corazón se aceleró. Me acerqué a la puerta y giré la perilla. No abría. Estaba cerrada con llave, aunque yo no la había tocado. Intenté forzarla, pero nada. El pánico empezó a crecer en mi pecho. Miré alrededor, y el salón parecía más pequeño, como si las paredes se hubieran acercado un poco. El zumbido de las lámparas se volvió insoportable, un latido constante que me taladraba los oídos. Entonces lo vi. En el pupitre limpio había un cuaderno que no estaba ahí antes. Era de esos cuadernos baratos que usan los niños, con una portada de flores desvaídas. Lo abrí con manos temblorosas. En la primera página, escrito con una letra infantil pero torcida, estaba mi nombre. Rubén, Rubén, Rubén. Una y otra vez, cubriendo toda la hoja. La luz parpadeó, y cuando volvió, el cuaderno estaba cerrado, como si nunca lo hubiera tocado. Intenté la puerta otra vez, y ahora sí se dio. Salí corriendo, sin apagar la luz, sin cerrar nada. Bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo, y no paré hasta estar en la caseta de la entrada. Esa noche, no terminé mi ronda. Me quedé en la caseta, con la puerta cerrada, mirando el reloj hasta que dieron las 9 y llegó el guardia del turno nocturno. No le conté nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que un cuaderno escribió mi nombre solo? ¿Que una puerta se cerró sin razón? Sonaba ridículo, incluso para mí. Los días siguientes, traté de convencerme de que había sido mi imaginación. El cansancio, el estrés, la soledad del turno. Pero no podía sacarme el 3B de la cabeza. Empecé a notar cosas nuevas. Las lámparas del pasillo que llevaba al salón siempre estaban fundidas, aunque las cambiaba cada semana. A veces, cuando barría cerca del 3B, sentía un frío que no explicaba, como si el aire se hubiera detenido, y los ruidos no paraban. El roce de los pupitres, pero también susurros, no palabras claras, solo un murmullo, como si alguien hablara al otro lado de la pared. Una vez, mientras limpiaba el salón de al lado, escuché un golpe seco desde el 3B. Fui a ver, con el corazón en la garganta, y encontré una silla volcada en el centro del salón. No había viento. No había nadie. La silla estaba perfectamente alineada con el pupitre limpio. Intenté hablar con los otros conserjes, pero nadie quería tocar el tema. Uno de ellos, un señor mayor que llevaba años en la escuela, me dijo algo que no olvidaré. No te metas con el 3B, Rubén. Ese salón no está bien. No dio más detalles, y cuando insistí, cambió de tema. Busqué en los archivos de la escuela, pensando que tal vez encontraría algo. Un accidente, un incidente, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. Pero no había nada. Solo registros de alumnos, horarios, facturas. El 3B aparecía como cualquier otro salón, sin nada especial. La gota que derramó el vaso fue una noche de lluvia. Estaba terminando mi turno, y el sonido de las gotas contra las ventanas hacía que todo se sintiera más pesado. Decidí entrar al 3B una última vez. No sé por qué. Tal vez quería probarme a mí mismo que no había nada, que todo estaba en mi cabeza. Abrí la puerta, y el salón estaba igual que siempre. Pero el pupitre limpio tenía algo nuevo. Un reloj de pared, viejo,
con las manecillas girando al revés. Lo tomé, y el tic-tac era tan fuerte que parecía venir de dentro de mi cabeza. Las luces parpadearon, y por un segundo vi una sombra en la pared. No era la mía, era más pequeña, con la forma de un niño, pero con los brazos demasiado largos. Solté el reloj y corrí. No miré atrás. Renuncié al día siguiente. Pedí que me cambiaran de escuela, y cuando me preguntaron por qué, solo dije que necesitaba un cambio. La escuela cerró un año después, por problemas de presupuesto, según dijeron. El edificio fue demolido, y ahora hay un terreno baldío donde solía estar. Pero no he olvidado el 3B. A veces, en la noche, sueño con ese salón. Estoy atrapado dentro, y la puerta no abre. Los pupitres están llenos de cuadernos con mi nombre, y el roce no para. Lo peor es que, en el sueño, no estoy solo. Hay alguien sentado en ese pupitre limpio, pero nunca logro ver su cara. Y el reloj sigue girando al revés, contando un tiempo que no entiendo. Historia 2. La niña que no estaba en la lista. Mi nombre es Sofía, y cuando tenía 14 años estudié en una secundaria técnica en un pueblo de Michoacán. Era una escuela común, de esas construidas en los años 80, con paredes de tabique pintadas de blanco, un patio enorme y un árbol de jacaranda que siempre estaba cubierto de flores moradas, incluso en invierno. El lugar era ruidoso, lleno de risas, gritos y el eco de los pasos en los pasillos. Los maestros eran estrictos, los exámenes eternos y los chismes entre compañeros no paraban. Pero había algo que nunca encajó en ese lugar, algo que me marcó para siempre. Una niña que nadie parecía conocer del todo. La vi por primera vez en una foto de grupo, de esas que toman al final del ciclo escolar. Era mayo, y estábamos todos formados en el patio, sudando bajo el sol, con los uniformes arrugados. La foto llegó semanas después, pegada en un álbum que la maestra de civismo guardaba en el salón. Me vi en la segunda fila, con una sonrisa forzada, pero mi mirada se detuvo en la esquina de la imagen. Ahí estaba ella, una niña de mi edad, con el cabello liso y oscuro, el uniforme impecable y una sonrisa tranquila. No la reconocí. No era de mi grupo, ni de los otros que conocía. Pregunté a mis amigos, pero nadie sabía quién era. «Seguro es nueva», dijo Ana, mi mejor amiga, encogiéndose de hombros. No le di más importancia, pero algo en su rostro se quedó grabado en mi mente. El siguiente año, en otra foto de grupo, volvió a aparecer. Misma esquina, misma sonrisa, misma postura. Me pareció extraño. No recordaba haberla visto en el patio ese día, ni en ninguna clase. Fui con la señorita Clara, la maestra que organizaba las fotos, y le mostré la imagen. «¿Quién es esta niña?», pregunté. Clara ajustó sus lentes, miró la foto y frunció el ceño. Sacó su lista de alumnos, una hoja llena de nombres escritos a mano, y revisó cada uno. «No hay nadie con esa descripción», dijo finalmente. Su voz sonaba tensa, como si quisiera cambiar de tema. «A veces los hijos de los maestros se cuelan en las fotos. No te preocupes». Pero no me convenció. Sus manos temblaban cuando guardó la lista. Empecé a fijarme más. A veces, la veía de reojo en el patio, siempre cerca de la jacaranda. Estaba sola, mirando al suelo, con las manos detrás de la espalda. Nunca hablaba con nadie. Nunca corría ni reía como los demás. Una vez, durante el recreo, decidí acercarme. Caminé hacia el árbol, con el corazón latiéndome rápido, pero cuando llegué, no había nadie. Solo un montón de pétalos morados en el piso, formando un círculo perfecto, como si alguien los hubiera arreglado con cuidado. Me quedé parada ahí, sintiendo un frío que no explicaba. El sol estaba alto,
pero el aire alrededor del árbol era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo que me empezó a inquietar de verdad fue cuando revisé más fotos. En la biblioteca de la escuela había álbumes de años anteriores, guardados en un estante polvoriento. Busqué las fotos de grupo de mi primer año, y ahí estaba ella. Misma esquina, misma sonrisa. Encontré otra de hace 5 años, de un grupo que no era el mío, y ahí estaba de nuevo, idéntica, ni un día más vieja. Mi piel se erizó. No era posible. Nadie se veía igual después de tantos años, no con esa precisión. Fui a la oficina del director y pedí ver los registros de alumnos. La secretaria, una señora amable pero impaciente, me dejó hojear algunas listas. No encontré nada. Ninguna niña con su descripción, ni en mi año ni en los anteriores. Una noche, después de clases, me quedé en la escuela. Era el último día antes de la clausura, y el ambiente estaba cargado de emoción y despedidas. Pero yo no podía sacarme a esa niña de la cabeza. Quería entender. Fui al cuarto de archivos, un cuarto pequeño al final del pasillo principal, lleno de folders y cajas cubiertas de polvo. El olor a papel viejo era tan fuerte que me dio dolor de cabeza. Empecé a revisar, con la luz tenue de una lámpara que parpadeaba. Encontré listas de alumnos, recibos, actas de reuniones. Nada fuera de lo normal. Pero en un folder viejo, casi deshecho, había una nota escrita a mano. Era de un director que trabajó en la escuela en los 80. Decía que habían clausurado un salón en el segundo piso porque los alumnos reportaban sombras y risas cuando no había nadie. Mencionaba a una niña que aparecía sin estar registrada. Mi corazón se detuvo. La descripción coincidía. Cabello liso, uniforme impecable, siempre sola. Esa noche, soñé con ella. Estaba bajo la jacaranda, sonriendo, pero sus ojos eran 2 pozos oscuros, vacíos. Me señaló con un dedo y dijo mi nombre, como si me conociera desde siempre. Desperté sudando, con el eco de su voz en mi cabeza. Al día siguiente, en la ceremonia de clausura, no podía concentrarme. Miraba el patio, el árbol, las caras de mis compañeros, buscando algo que me diera una respuesta. Pero no había nada. Solo el murmullo de las voces y el aroma dulce de las flores de jacaranda. La escuela fue demolida años después. El terreno ahora es un estacionamiento y el árbol ya no está. Pero guardé una de esas fotos de grupo. La tengo en una caja, junto con cartas y recuerdos de la secundaria. A veces la miro, aunque sé que no debería. Su sonrisa parece más amplia que antes, como si supiera que la estoy viendo. Y hay noches en que sueño con el patio, con los pétalos formando círculos en el suelo. En esos sueños, ella está ahí, bajo la jacaranda, y no estoy segura de si soy yo la que la observa, o si es ella la que me observa a mí. Lo único que sé es que, en esas fotos, en esos sueños, nunca estoy sola. Historia 3. Las clases que nunca terminaron. Mi nombre es Carlos, y hace 10 años trabajé como guardia de seguridad en una escuela nocturna en Puebla. Era un edificio viejo, construido en los años 60, con paredes de ladrillo desgastadas y ventanas que dejaban pasar corrientes de aire frío. La escuela funcionaba como centro de educación para adultos, con clases que terminaban a las 9 de la noche. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, y mi trabajo era sencillo: recorrer los pasillos, asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas, revisar que no hubiera intrusos y esperar a que amaneciera. El lugar estaba vacío cuando llegaba, solo el eco de mis pasos y el zumbido de las lámparas fluorescentes. Pero desde la primera semana supe que algo no estaba bien. La primera vez que lo escuché, estaba en la caseta de la entrada. Una cabina pequeña,
con un escritorio y una silla que crujía con cada movimiento. Era cerca de las 2 de la madrugada, y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. De pronto, oí un murmullo. No era claro, solo un rumor lejano, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Venía del edificio principal, a unos metros de la caseta. Pensé que alguien se había quedado dentro. Quizás un maestro corrigiendo exámenes o un alumno que olvidó algo. Agarré mi linterna, aunque el pasillo estaba iluminado, y caminé hacia allá. El murmullo se hacía más claro a medida que avanzaba. No eran solo voces, era una clase, una voz grave, como de un maestro dando una lección, y respuestas apagadas, como si un grupo de alumnos contestara al unísono. Pero cuando llegué al pasillo principal, el sonido paró. Todo estaba en silencio otra vez, solo el zumbido de las lámparas. Me detuve frente al salón 12, de donde parecía venir el ruido. La puerta estaba cerrada, y la ventana de cristal esmerilado no dejaba ver mucho. Encendí la linterna y apunté al interior. Sombras borrosas se movían en la pared, como si alguien estuviera dentro, pero no eran claras. Más bien parecían una proyección difusa, como una película vieja. Abrí la puerta, y el salón estaba vacío. Pupitres alineados, un pizarrón limpio, el olor a gis flotando en el aire. Pero en el pizarrón había una frase escrita con tiza blanca: "No te vayas". Me quedé helado. No había nadie más en la escuela. Yo no había escrito eso. Mi mano tembló mientras apagaba la linterna, y salí del salón sin mirar atrás. Esa noche no volví a hacer mi ronda. Me quedé en la caseta, con la puerta cerrada, hasta que amaneció. Los días siguientes, traté de convencerme de que había sido mi imaginación. El cansancio, la soledad del turno, la oscuridad. Pero los ruidos no pararon. No siempre eran voces. A veces, escuchaba pasos en el pasillo, lentos y deliberados, como si alguien arrastrara los pies. Otras veces, era el chirrido de una silla siendo movida, o un golpe seco, como si un libro cayera al suelo. Siempre venía del salón 12. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Cada noche, el edificio parecía más vivo, como si estuviera esperando algo. Una vez, mientras recorría el pasillo, vi un reloj de pared que no había notado antes. Marcaba las 3 de la madrugada, pero las manecillas giraban al revés. Me acerqué, y el tic-tac era tan fuerte que parecía retumbar en mi pecho. Entonces, el reloj paró. Desde el salón 12, escuché una risa. No era alegre, era seca, como si alguien se burlara de mí. Corrí a la caseta y no salí hasta el amanecer. Hablé con el otro guardia, un hombre mayor llamado Don Raúl, que hacía el turno de la mañana. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o me dijera que eran tonterías. Pero se quedó callado, mirando el suelo. Ese salón siempre ha estado raro, dijo finalmente. Antes de que esto fuera escuela nocturna, era una primaria. Hubo un accidente hace muchos años, en el salón 12. No me acuerdo bien, pero decían que algo se quedó ahí. No quiso dar más detalles, y cuando insistí, cambió de tema. Busqué en los archivos de la escuela, pero no encontré nada. Solo registros de alumnos, horarios, facturas. El salón 12 aparecía como cualquier otro, sin nada especial. Con el tiempo, empecé a notar más cosas. Las lámparas del pasillo que llevaba al salón 12 siempre estaban fundidas, aunque las cambiaba cada pocos días. A veces, cuando pasaba por ahí, sentía un frío que no explicaba, como si el aire se hubiera detenido, y los murmullos se volvieron más claros. No eran solo voces, eran frases. Quédate, no te vayas, escucha. Nunca entendí quién hablaba, pero sonaba como si me hablaran a mí. Una noche, vi mi sombra en la pared del pasillo.
pero no se movía como yo. Se quedó quieta, con la cabeza ladeada, como si me observara. Apagué la linterna y la sombra desapareció. Pero el murmullo empezó otra vez, más fuerte, desde el salón 12. La última noche que trabajé ahí, decidí enfrentar lo que fuera. Era una noche sin luna, y el edificio estaba más oscuro que nunca. Fui al salón 12 con la linterna en una mano y la llave en la otra. El murmullo era ensordecedor, un coro de voces que se mezclaban con risas, pasos y el chirrido de sillas. Abrí la puerta y el salón estaba vacío, pero el pizarrón tenía la misma frase: no te vayas. Me acerqué y la tiza seguía húmeda, como si alguien hubiera escrito segundos antes. Sentí un frío que me subió por la espalda, como si el aire se hubiera solidificado. Entonces, vi mi sombra en la pared. No era la mía. Era más alta, con los brazos largos, y se movía aunque yo estaba quieto. Di un paso atrás, y la sombra se acercó. Corrí. No miré atrás. Cerré la caseta y esperé hasta que llegó don Raúl. Renuncié ese mismo día. La escuela cerró poco después. Dijeron que era por falta de presupuesto, pero yo sé que no era solo eso. El edificio fue demolido y ahora hay un terreno baldío en su lugar. Pero no he olvidado el salón 12. A veces, en la noche, cuando todo está en silencio, escucho un murmullo, voces, risas, pasos, y en mis sueños estoy de vuelta en ese pasillo, frente a esa puerta. El reloj gira al revés y la sombra me sigue. No sé qué quería, pero sé que nunca se fue. Y a veces, cuando paso por un edificio viejo, me pregunto si esas clases, esas voces, siguen sonando en algún lugar, esperando a que alguien las escuche. 3 escuelas, 3 historias, 3 personas que no volvieron a ser las mismas después de lo que vivieron, que queda atrapado en los lugares donde pasamos tanto tiempo. Recuerdos, ecos o algo que nunca entendimos del todo. Tal vez la próxima vez que pases por un edificio viejo, uno de esos que parece demasiado silencioso, te detengas a escuchar. Porque algunas cosas no se van, aunque las puertas estén cerradas. Gracias por acompañarme en estas historias. Si alguna vez viviste algo así, cuéntamelo. Quizás no estés tan solo como crees.